Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando escuchen. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Gajes del Oficio. Hola, saludos, soy Mari Narváez, nuevamente aquí en nuestro segundo episodio de Gajes del Oficio junto a Carmen Enid Acevedo. El segundo episodio que esto se invierte, yo te voy a entrevistar a ti. Interesante porque hablar con periodistas siempre es como, ay, a rayo, ¿dónde estudió? ¿Cómo lo hizo? ¿No estudió? Yo creo que lo primero que se impone en preguntar en esta entrevista es precisamente, ¿de dónde te sale el asunto periodístico? ¿Estudios? ¿Cuál es el antecedente? Mira, realmente desde que yo tengo uso de razón yo contaba historias y para mí la escritura era como el oxígeno, desde bien chiquita. Mi padre fue el fundador del periódico Claridad. Uh-huh. Entonces mi papá, Juan Maribra, fundó ese periódico y siempre dijo que él era periodista, aunque él era abogado, ¿verdad? Y era un líder independentista y era profesor también. Fundó una escuela de Derecho en Mayagüez y también fue profesor en la UPR. Pero él siempre decía que su primer oficio era el de periodista y el más que quería, de todos sus oficios, el más que él apreciaba era el periodismo. Él hubiese querido ser periodista. Él se hizo abogado pues porque tuvo que hacerse abogado por la situación de su vida, ¿verdad? Para defensa. Entonces, él siempre estaba hablando de periodismo y siempre estábamos compartiendo libros, historias, y a mí me gustaba mucho escribir y contar historias. Así que desde la escuela yo tenía periódicos, escribía, y cuando fui a la universidad, pues fue bien fácil. Yo decía, no, yo quiero estudiar periodismo. Y la universidad fue entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y el tránsito a estudiar periodismo, ¿cómo se te dio? ¿Fácil? ¿Ya tenías alguna Pues realmente noción? Yo entré en la Universidad de Boston a estudiar periodismo, pero sabes que los primeros años lo que te dan son clases de sociales y de humanidades, general, etcétera. Tomé un curso, creo que Introducción a las Comunicaciones, una cosa así. Poco después yo terminé en La Habana, porque yo no terminé el bachillerato en Boston. Y en La Habana mi papá me decía, yo estaba en La Habana por una situación personal. Sí. Y mi papá me decía, nena, en La Habana tú puedes estudiar cine en la escuela de García Márquez. Tú puedes estudiar historia, literatura, medicina. Que tú quieres estudiar lo que sea. En La Habana tú puedes estudiar lo que sea, menos periodismo, chica, no puedes estudiar. Así me decía, no puedes estudiar periodismo en Cuba, porque es que eso allí como que no lo hay. Como que esa no es la línea de ellos, no. Por no decir otra cosa. Y yo pues dije, bueno, pues me tendré que regresar a Puerto Rico, porque yo lo que quiero es estudiar es periodismo. Regresé a Puerto Rico y terminé de estudiar periodismo, pero entré como reportera de Claridad porque allí no había nadie. Era una de esas etapas bien críticas vacías de Claridad, que Alida Millán dice que ella dirigía Paredes. Y un día entré por allí, creo que la vi en Lares, y ella dijo, no tengo a nadie allí, no hay reporteros, no hay nada. Y yo le dije, pues yo lo hago. Pero yo no sabía nada, yo no había tomado ni un cursito de periodismo ni nada. Yo le dije, yo lo puedo hacer. Entonces me dijo, ven el lunes. Y yo fui, o sea que yo empecé a cubrir y a ser reportera en Claridad antes de yo saber cualquier cosa de periodismo. Como decíamos antes. Exacto, el weekend antes mi papá me dijo, vente para Mayagüez que te voy a dar un crash course. Y yo me fui. Y un crash course con Juan Maribra debía ser como 3 días, no haciendo otra cosa que hablar sobre periodismo. Sí, y me llevó a varias actividades y me puso a escribir de las actividades y qué sé yo, y así. Y empecé pues dándome contra el piso. Y metiendo mucho la pata. Claro, metiendo mucho la pata. Y la manera de lo que tú haces ahora, que es totalmente distinto, tiene un enfoque obviamente periodístico, pero en aquel momento cuando uno está empezando, uno siempre tiene alguna noción, porque obviamente los que estudiamos pues teníamos una noción de la 5W, de cómo se hace un reportaje, etcétera. Cuando uno llega sin eso, pues uno llega un poco como a aprender de aquella gente que estaba allí. Estabas en un periodismo político desde el punto de vista de que Claridad siempre ha sido un organismo político.
¿de dónde echaste mano? Además de la gente que estaba en Claridad. Bueno, mientras trabajaba en Claridad, pues me matriculé y estudiaba entonces por las noches periodismo. Así que hice como una mezcla interesante, ¿verdad? Por ejemplo, a veces tenía que excusarme porque tenía que estar en Vieques a veces 2 semanas corridas o una semana en los campamentos de tiro esperando unos arrestos y no podía ir a clase, pero entonces le decía a los profesores, bueno, pero yo voy a hacer mis trabajos sobre lo que yo estoy haciendo de verdad. O sea, no van a hacer trabajo y así, pues con Ramón Arbona, la gente de Claridad realmente fue mi escuela, ¿verdad? Que es una línea bastante de periodismo cultural desde el punto de vista de Ramón Arbona. Podemos decir que tú quizás por ahí empezaste a tener un afinque más propiamente de trabajo desde el periodismo cultural, la entrevista, la crónica. Sí, me desarrollé mucho el ojo de la crónica, porque como Claridad es un semanario, siempre teníamos ese problema de que cuando salía Claridad ya había salido la noticia, ¿verdad? Así que siempre había que darle un acercamiento. ¿Qué yo le puedo decir a la gente sobre esto que ya pasó? Claro, que sea más nuevo. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.